un tiempo en que los trabajadores tenían que seguir laborando hasta que se caían muertos en su trabajo, o peor aún, eran despedidos cuando ya no tenían la fuerza para desempeñar las responsabilidades que habían tenido a lo largo de su vida. Para eso se crearon las pensiones, para permitirle un ingreso digno a quienes habían trabajado toda su vida. Y qué bueno que se crearon. Sin embargo, con el paso del tiempo, como muchos otros beneficios sociales, las pensiones se han pervertido. Hoy se pagan a ciertos trabajadores mucho antes de una edad en que uno puede dejar de trabajar, más jóvenes, por ejemplo, de lo que yo soy en este momento, y se reciben pensiones muchas veces muy altas. El principal problema es que no se han hecho las reservas para cubrir estas pensiones. Muy pronto podría ocurrir, de hecho, que nosotros los contribuyentes pagáramos impuestos simple y sencillamente para mantener las pensiones de los trabajadores del Estado. Bueno, es un problema muy serio porque gran parte de las pensiones no están fondeadas. Se reformaron algunos sistemas del ISSSTE y del IMSS, pero quedaron muchos trabajadores que no tienen un fondo que respalde esas pensiones. Entonces va subiendo gradualmente año con año y está devorando prácticamente al presupuesto público este incremento en recursos que se tienen que aplicar para cubrir estas pensiones. Las pensiones tienen una razón muy importante de ser. A lo largo de la historia de la humanidad, los trabajadores tenían que laborar toda su vida. Si no lo hacían, se morían de hambre. Un viejo estaba condenado a la pobreza o a ser mantenido por sus hijos. Las reformas sociales del siglo XX crearon las primeras pensiones. La idea era dar una protección a los viejos en una edad en la que estos ya no podían trabajar, especialmente en labores pesadas. A mediados del siglo XX, cuando se establecieron las primeras pensiones, se determinó que los 65 años era una edad adecuada para la jubilación. Después de todo, la esperanza de vida en ese entonces era de apenas 68 años. Después de una vida de trabajo, el que se diera una protección de 3 años a un trabajador no parecía un exceso. Las cosas han cambiado de manera radical, sin embargo. La esperanza de vida se ha prolongado. En México hoy se tiene una esperanza de 77 años. Los trabajadores del gobierno que viven una vida tranquila viven en promedio más de 80 años. Por otra parte, los empleados del gobierno se retiran antes de los 65 años que nos tocan a los demás. Algunos trabajadores gubernamentales de hecho se están jubilando a los 45 o a los 50 años de edad. Esto significa que pueden trabajar 28 o 30 años y estar jubilados un tiempo igual o superior. Es una bomba de tiempo que va a ir estallando en el futuro próximo. Por ejemplo, en el 2000 se pagaban del presupuesto público 120,000 millones de pesos. En el 2015 ya son más de 600,000 millones de pesos. 2020 va a ser 1,000,000 de millones de pesos y para el 2040 prácticamente las pensiones, el recurso que se le aplique a las pensiones por no estar cubiertas en cuentas individuales, se habrá devorado el 100% del presupuesto público y ya no habrá recursos para educación, para salud y para justicia. Pero no solamente ha aumentado la esperanza de vida de los mexicanos, sino que los gobiernos han establecido una serie de sistemas de jubilación, como el de Pemex, en los que nunca se crearon las reservas técnicas que habrían permitido financiar estos programas en el largo plazo. En otras palabras, esto quiere decir que los ciudadanos comunes y corrientes, los contribuyentes, usted y yo, tendremos que subsidiar las pensiones de los trabajadores de Pemex, a pesar de que los trabajadores de Pemex ganan mucho más que el mexicano promedio. Yo creo que tenemos un buen sistema de pensiones a partir de la reforma que se dio en los 90s y esto fue para el IMSS y la reforma que se dio en el 2007 para el ISSSTE. Pero quedaron muchos trabajadores no cubiertos que están prácticamente siendo atendidos con una pensión que no tiene respaldo financiero. No hay un ahorro directo del trabajador y ese es el problema del sistema de pensiones. En 2014, el gobierno federal utilizó el 14.6% de su gasto programable para pagar pensiones. Pero el problema no es solamente el gasto en sí, que es enorme, ya que asciende a 523,000 millones de pesos al año. El problema es el crecimiento que está teniendo este gasto.
El año pasado las pensiones de Pemex crecieron 10.1%, mientras que las de la Comisión Federal de Electricidad lo hicieron en 17.1%. Tan solo el pasivo laboral de Pemex se eleva en estos momentos a $1.474 billones de pesos. Esto equivale al 8.3% de todo lo que producimos los mexicanos en un año completo de trabajo. Este pasivo laboral existe porque ni el gobierno ni los directivos de Pemex se tomaron nunca la molestia de crear una reserva que permitiera pagar las pensiones de los trabajadores de la empresa. Lo mismo ocurre con la Comisión Federal de Electricidad. Los trabajadores de esta firma no solamente reciben mejores remuneraciones que el resto de los mexicanos y se retiran más temprano, sino que además los contribuyentes tendremos que cubrir sus pensiones durante un periodo mayor del que trabajaron. Estos no son los únicos casos. Instituciones muy importantes para los mexicanos como el ISSSTE y el IMSS se debilitan cada vez más debido al costo que tiene que pagar de las pensiones. En el caso del IMSS no me refiero a las pensiones de los derechohabientes, de los trabajadores que han contribuido toda su vida una aportación al IMSS para tener derecho a un retiro digno. Se trata de los propios trabajadores del Seguro Social, que se retiran antes que los derechohabientes y que lo hacen con una jubilación muy superior. No van a ser suficientes. Por ejemplo, hay áreas de la administración pública muy importantes como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, las universidades públicas, entre otros, que no han tenido su reforma. Entonces, son compromisos, son deudas contingentes que se pagarán con el recurso de todos los mexicanos y son pues privilegios muy grandes que se han otorgado en prestaciones laborales muy por arriba incluso de los trabajadores, pues que son los trabajadores del apartado A, los del mundo privado, de la sociedad civil, que no trabajan en el gobierno, que van a tener que ellos responder por estas pensiones con los recursos públicos. En los últimos años, algunas medidas se han tomado para enfrentar la futura crisis de las pensiones. Por ejemplo, la creación de las AFORES fue un paso acertado. ¿Por qué? Porque permitió crear por primera vez una reserva técnica que permitiría pagar las pensiones del sector privado en el futuro. El ofrecer pensiones que no están fondeadas, que no tienen recursos de ahorro para que el día que la persona ya cumpla la edad de jubilación, es una estafa. Imagínate, una estafa es vender, un fraude es ofrecer algo para lo cual desde que tú lo ofreces sabes que no eres capaz de entregarlo. Y eso pues significa cárcel para un privado, ¿verdad? Para un ciudadano común y corriente. Y para los políticos que han ofrecido esos servicios y no han podido garantizar que se vayan a cubrir en el futuro, como también los servicios de salud. Eso es un fraude. ¿Y por qué los políticos no pagan por esos engaños? Pero el problema es que los políticos no se atreven a hacer las cosas como se deben hacer. Establecieron, sí, un sistema de ahorro para los trabajadores, pero pusieron cuotas tan bajas que no serán suficientes para dar un ingreso digno a los trabajadores cuando estos se retiren. En México, los trabajadores aportan un 6.5% de su salario base para su Afore, esto es para su fondo de retiro. En Chile la aportación es del 10%, en Noruega del 21.9%, en Suiza de 25% y en Italia de 33%. Pero ahí no radica todo el problema. La solidez de los sistemas de retiro en el largo plazo se basa tanto en el monto de las aportaciones como en el rendimiento de los fondos de inversión. Y en México, estos rendimientos han sido muy bajos porque las autoridades ponen restricciones al tipo de inversiones que pueden hacer los trabajadores y sus afores. En el primer semestre del 2015, el rendimiento anualizado de las afores mexicanas fue de apenas 2.5%. En otros países con el mismo nivel de desarrollo de México, como Chile y Colombia, se alcanzaron cifras de entre 5 y 6% anual. La gran diferencia es que los fondos de Chile y Colombia pudieron invertir en valores en el exterior, mientras que en México se restringió la mayor parte de la inversión a valores nacionales. Las bajas aportaciones y los pequeños rendimientos significan que un trabajador promedio del sector privado en México solo recibirá una pensión equivalente al 30% de su último sueldo.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, recomienda en cambio que la pensión sea de 70% del último sueldo. Los trabajadores del sector privado, que somos la enorme mayoría en este país, nos estamos quedando muy atrás. Tenemos que ponerle una solución. ¿Cuál es? Pues usar los bienes para remediar los males. Y ahí tenemos a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad y no sé, otros activos, carreteros, en fin, bienes de los cuales el gobierno o México pueda disponer para dedicarlos a cubrir esas pensiones y que ya no el dinero público y que ya no todos los mexicanos estén respondiendo por esas pensiones que son un pasivo contingente que no tiene una fuente de pago. Necesitamos una reforma de fondo, ahora sí integral, para que por una vez por todas acabemos con ese 120% del PIB de pasivos contingentes por pensiones que no están cubiertas y que van a gravitar sobre nuestros hijos. Y ese es delicadísimo, es dejarles a nuestros hijos un compromiso que no fue generado por ellos. Eso es delicadísimo, es una falta de respeto para la siguiente generación. Entonces, más vale asumir desde ya ese compromiso y enfrentar la realidad. Se cometió un grave error, se ofrecieron zanahorias, el gobierno repartió zanahorias y dijo que iba a cubrir pensiones, pero con dinero de todos los mexicanos, no con dinero de cada trabajador. En México queremos cerrar los ojos a la realidad, pero esta es muy sencilla. Simple y sencillamente, los mexicanos, los contribuyentes mexicanos, vamos a tener que pagar cada vez más dinero para subsidiar las pensiones de los trabajadores de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad y de otras entidades públicas que para mayor agravio se retiran mucho antes que el resto de los mexicanos y reciben además pensiones mayores. Pero además las pensiones de los trabajadores del sector privado van a seguir siendo absolutamente insuficientes para darnos a los trabajadores de las empresas privadas un nivel de vida digno. El asunto es muy sencillo. O los trabajadores del sector privado aportamos más de nuestros recursos y además obtenemos mejores rendimientos, y para eso se requiere que las autoridades permitan que las inversiones se hagan no solamente en México, sino también a nivel internacional. No vamos a poder encontrar al final del camino, al final de nuestra vida, una pensión digna. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.